Vamos a ir con nuestra primera entrevista del día de hoy. La acción de protección, como les decía, presentada por la vicepresidenta Verónica Abad, se difirió por cuarta ocasión este lunes. Con esta diligencia, pues la segunda mandataria busca dejar sin efecto la suspensión de 150 días que le aplicó el Ministerio de Trabajo. ¿La ministra podrá ser denunciada por fraude procesal? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros a esta hora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias a usted por esta cordial invitación para poder conversar. Ministra, la jueza Nubia Vera dispuso que se desmaterialice los archivos de la primera acción de protección que fue elevada a la Corte Constitucional. La diligencia se retomará el próximo miércoles 18 de diciembre. Ese día, pues, se terminará el trámite de la acción de protección presentada por Abad. La abogada de la vicepresidenta, Dominique Dávila, sostiene que se trata de una documentación necesaria para llevar adelante este proceso. Ministra, ¿el Ministerio de Trabajo ha presentado la información necesaria para respaldar este sumario administrativo? Cuando yo comparecí en razón de que he sido demandada por segunda ocasión por la legitimada activa, yo acompañé documentación que acredita en primer lugar quién soy, la copia de la cédula, el decreto presidencial, una información también relacionada a sentencias de la Corte Constitucional para demostrar cómo se aplica el test de proporcionalidad cuando las normas no son claras y también cómo se aplica el test de proporcionalidad con fórmulas matemáticas. Y también allí agregué todo el expediente del sumario administrativo íntegro, primera y segunda instancia que se ha sustanciado en este Ministerio del Trabajo. Esa es la documentación que yo acompañé porque a mí la ley así me lo exige. Cuando una persona comparece en un proceso, tiene que decir en razón de qué comparece y cuáles son los fundamentos de sus intervenciones. Esta es la documentación que yo he acompañado. El Ministerio de Trabajo no ha solicitado diferimiento alguno. Quienes vienen realizando estos incidentes son quienes han presentado esta segunda acción de protección contra los mismos demandados, Procurador General del Estado, la señora sustanciadora y esta ministra de Trabajo, y se refieren a los mismos hechos. Ahora, ministra, tras la suspensión de la audiencia este lunes, la vicepresidenta Verónica Abad la acusó a usted de un supuesto fraude procesal y también de perjurio. Dijo, no existe el origen de lo que se me acusa, peor de los 150 días de suspensión. Eso fue lo que dijo Abad ante los medios de comunicación. La vicepresidenta pues anunció que analizará acciones penales contra usted por estas supuestas difamaciones, dijo. ¿Cómo se va a defender de una posible denuncia de fraude procesal? Mire, como lo vengo haciendo en el transcurso de toda mi vida. Yo no es la primera vez que me toca confrontar la mentira con la verdad. Y lo más hermoso es cuando triunfa la verdad. Mi formación es en ciencias jurídicas. Yo soy abogada. Ejercí mi profesión por 16 años. Yo soy una mujer que dentro de poco tiempo va a cumplir 60 años. Ejercí la magistratura durante 10 años y hoy me encuentro con servicios prestados a petición del señor presidente Daniel Noboa Sin como ministra de Trabajo. Y le quiero comentar algo. ¿Sabe cuántas acciones de protección tengo en mi contra como ministra de Trabajo? Más de 175. Y aquí estoy. El otro día salió por ahí una decisión de un visto bueno donde me acusaron hasta de tráfico de influencias. Y en este caso a mí me acusan de ser responsable directa de una decisión. Yo lo único que le puedo decir es que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, no sustancia trámites administrativos, no pertenezco a ningún equipo de mediación y arbitraje, es decir, los tribunales de conciliación, ni tampoco resuelvo temas de visto bueno. Yo sé que lo hacen a fin de, a lo mejor piensan que a mí me van a generar temor. Yo no tengo temor, yo siempre digo en broma. Escogí una profesión donde se tiene que triunfar por varios elementos y sobre todas las cosas hacer triunfar la verdad. Yo no le tengo miedo ni al diablo, porque el diablo no existe. Así que yo no le tengo miedo que a mí me denuncien,
por un fraude procesal porque no hay elementos para un fraude procesal. Yo voy a comparecer, como lo vengo haciendo en esta acción de protección. Y es una pena que eso lo sostenga, pero debo entenderlo, lo debo entender, que quien lo dice es una persona que no conoce de derecho. Entonces, cuando usted escucha estos epítetos o estas amenazas de alguien que no conoce derecho, hay que dejar que nomás se sienta por lo menos feliz de haber dicho este tipo de acusaciones. Para que exista el perjurio, uno tiene que haber declarado bajo juramento, sea esto en una situación de testigo, en un tribunal, o en el caso de una garantía jurisdiccional, que obligadamente la persona tiene que cumplir con el artículo 10.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala que cuando uno presenta una garantía jurisdiccional, sea esta acción de protección, sea esta una habeas data o sean las famosas habeas corpus, tiene que declarar bajo juramento que no ha presentado otra similar. Yo lo que he sostenido es que los amicus curiae develaron en la última audiencia que esta segunda acción de protección tiene los mismos elementos de la primera acción de protección. Y yo he sostenido y lo sostengo nuevamente, y así lo voy a mantener el día de la audiencia, que habría cometido, ella sí, porque lo ha jurado, que no ha presentado otra acción de protección contra las mismas personas y por los mismos hechos. Por tanto, la legitimada activa, hoy sumariada suspendida, habría incurrido, ella sí, en el delito de perjurio porque bajo juramento lo ha señalado. Y yo lo voy a demostrar el día miércoles. Entiendo, ministra. Ahora, vamos un poco a lo de fondo. ¿Qué precedente considera usted que deja este sumario administrativo en el país? Si una autoridad elegida por voto popular, como es la vicepresidenta de la República, es sujeta de suspensión por sumario administrativo, ¿lo mismo le podría pasar al presidente de la República? El presidente no recibe disposiciones para ejercer sus funciones. Esta Constitución de la República, que fue diseñada por un movimiento ideológico, estableció que la segunda persona por elección, es decir, el vicepresidente o vicepresidenta, recibe determinaciones laborales por parte del primer mandatario. El primer mandatario no las recibe, la segunda mandataria o mandatario sí las recibe. ¿Quién diseñó esta Constitución de la República? Un movimiento ideológico. Así como la pregunta que yo formulo, ¿quién diseñó esta famosa ley LOCEP? Este movimiento ideológico en el año 2010. Y yo como ministra de Trabajo, lo he dicho en la Asamblea Nacional y en todas las comisiones donde he comparecido, que la LOCEP debe ser derogada, porque históricamente la LOCEP fue creada para trasladar a los obreros del Código del Trabajo a la LOCEP. Y cuando los trasladaron hasta antes del año 2018, fueron despedidos y evitaron pagarles el despido intempestivo y también el desahucio de acuerdo al Código del Trabajo. Favorablemente, en el año 2018, mediante una senda sentencia, se declaró que esa enmienda constitucional del año 2015, que fue discutida y aprobada por este movimiento ideológico al interior de la Asamblea Nacional, era inconstitucional por la forma. Y a partir del año 2018 los obreros siguieron siendo tutelados bajo el Código del Trabajo. No solo lo he sostenido por esto, lo he sostenido por este tipo de aberraciones, de clasificaciones conceptuales que, en mi opinión, la única finalidad que ha tenido y sigue teniendo es el control absoluto de todas aquellas personas que son electas mediante elección popular y que las encasillaron como servidores públicos. La LOCEP dice que todos son servidores públicos, los de elección popular y también aquellos que son servidores públicos de carrera. Solo hace una excepción a los servidores públicos de carrera, que en este caso, por ejemplo, ¿quién es un servidor público de carrera? Un policía, un militar, un juez. Por eso ellos tienen sus propios regímenes especiales administrativos. El resto se lo dejaron al Ministerio del Trabajo. Y yo vengo sosteniendo que la LOCEP debe ser derogada. Mire, entramos al mes de diciembre y muchos contratos ocasionales, todas las personas que están bajo este régimen del contrato ocasional comienzan a sentirse un poco inquietos,
porque no saben qué hacer, si ese contrato ocasional se lo van a renovar en el año 2025. Todas estas situaciones yo las vengo denunciando, por eso sostengo que la LOCE debe ser derogada. Hay personas con contratos ocasionales en el Ecuador por más de 9 años. Eso no puede seguirse dando en un país donde la relación laboral debe gozar mínimamente de estabilidad. Entiendo. Ministra, se nos acaba el tiempo y necesito pasar a otros temas. Ahora hablemos del tema de la reunión de los trabajadores y los empleadores para el pasado jueves, justamente por segunda ocasión, el Ministerio de Trabajo buscando pues acuerdos sobre el incremento del salario básico unificado para el 2025. La reunión del Consejo Nacional de Salarios entiendo que fue presidida por usted, que previo al encuentro pues repartió entre los presentes algunas informaciones sobre las acciones y las resoluciones últimas adoptadas por su cartera de Estado. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Trabajo ahora sobre el incremento del salario mínimo? Mire, nosotros hemos diferenciado las otras comisiones de empleo y salario, como se llama, Consejo Nacional de Empleo y Salario, porque a partir de la conducción de esta ministra, nosotros establecimos que nos íbamos a reunir cada 2 meses. Nosotros nos hemos reunido en el transcurso del año con empleadores y con trabajadores y tenemos decisiones muy importantes que antes nunca se las había considerado, pero serán puestas en conocimiento del país dentro de pocas semanas. Ya tenemos acuerdos muy importantes de reformas al Código del Trabajo. Lamentablemente, una vez más, no existió consenso. Y cuando no hay consenso, es decir, un acuerdo, ¿qué es lo que establece la ley? Que se tiene que aplicar una fórmula matemática que está contenida en el artículo 118 del Código de Trabajo. Pero el señor presidente también tiene la potestad. Él tiene la potestad, de acuerdo a la ley, de establecer el salario básico unificado mediante un decreto presidencial. Entonces, como no hubo consenso, tenemos estas 2 vías. Vamos a ver qué es lo que nosotros finalmente resolvemos, porque tanto el sector de empleadores como el sector de los trabajadores tienen los elementos que sirven para la fórmula matemática. Un elemento es la inflación y el otro elemento es el crecimiento económico. Ahora, al final, los empleadores y los trabajadores no llegaron a un acuerdo en el incremento como ha pasado en la historia de este país, porque nunca llegaron a un acuerdo, ¿no? Y dejaron, pues, como usted lo mencionaba, en manos de su cartera de Estado para que tome la decisión final. Pero ¿considera que alguna de las propuestas del sector de los trabajadores es realmente viable? ¿Considera usted? Bueno, los trabajadores trajeron 2 propuestas. Una que fue similar a la del año pasado, $102, y otro sector de los mismos trabajadores, entre esos el sector de los trabajadores del sector público, plantearon $25. El sector de los empleadores no plantearon ningún valor. Ellos plantearon exclusivamente que como no hay consenso, tiene que aplicarse la fórmula matemática. Y cuando expresó el valor de la fórmula matemática, uno de los delegados de los empleadores, yo le expresé que el cálculo estaba errado. ¿Por qué estaba errado? Porque él habló de $4 y no da $4. ¿Cuánto da? Superior a los $6 si se toma en cuenta el nivel de la inflación. Da $8.88. ¿Y ese será el aumento si es que les toca? No. O sea, No, hay varias fórmulas, pero cuando él dijo hay que tomar en cuenta el valor de la inflación, yo le dije su cálculo está errado, porque hay que ver los cálculos cómo son de acuerdo a lo que dicen las matemáticas. Pero en todo caso, en medio del diálogo y de la cordialidad y del aplauso que yo solicité para los 2 sectores, concluyó esta reunión. Pero esta discusión, ministra, siempre se da cada año con la misma exacta polémica, cuando en realidad más del 54% de los trabajadores se encuentran en la informalidad. ¿Cuántas personas se benefician en realidad del salario mínimo, de ese salario que tanta polémica genera? Me gusta su pregunta, porque no solo es fijar el salario base, que es el salario básico unificado, sino que también mejora indudablemente la tabla sectorial, donde los valores superan los $600. Y a veces no se habla de la tabla sectorial y solo nos ceñimos al tema del salario básico unificado. Pero los incrementos se tienen que dar tanto en la tabla sectorial como en el salario básico unificado, que es el salario básico que se tiene que pactar siempre con el primer contrato de trabajo.
Pero ¿qué se ha hecho para intentar justamente regular el empleo formal, que es casi la mitad de los ecuatorianos, que es incluso mayoritario, no es más, es la mitad, es mayoritario en el Ecuador? ¿Qué se ha hecho por llevarlo al sector formal? Bueno, nosotros hemos implementado 2 leyes que son de mucha importancia para el país. Una, la Ley de Economía Violeta. Tenemos ya más de 1.300 empresas que han registrado los planes de igualdad, que significa que a partir de la vigencia de la Ley Violeta, esto es febrero del año 2023, que justamente nuestro presidente Daniel Noboa Asín en ese momento presidía la comisión dentro de la Asamblea Nacional. Esta comisión llevó al Pleno para que esta ley se pusiera en vigencia, que incentiva el incremento de las mujeres al sector productivo con incentivos tributarios. Pues ya tenemos nosotros este número de empresas que han registrado los planes de igualdad. Esto significa que más mujeres han ingresado al mundo del trabajo. Esta es una ley muy puntual. Y la son otra las que ley, más están en la informalidad, de los jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, que se aprobó en diciembre del año 2023. Nosotros tenemos ya registrados formalmente ante el Ministerio de Trabajo más de 264,000 contratos de trabajo para nuestros jóvenes. Por eso yo le planteé al sector de los empleadores que en el año 2025 vamos a verificar todos los resultados positivos de estos incentivos tributarios, porque van a pagar menos tributos ante el sistema de rentas internas. Y yo voy a estar en la obligación de decirlo, porque todo tiene que conocerlo el país. De hecho, nosotros tenemos una página del Ministerio del Trabajo donde cualquier persona puede ingresar y puede ver las empresas, el crecimiento del trabajo, las actas de finiquito, los cantones y las provincias. Ministra, permítame, porque se me acabó el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta que no se me puede quedar. Entiendo que Lourdes Angélica Terreros Argudo, que es hija de esta señora Rosa Argudo, la sindicalista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tenía metida toda su familia y que era denunciada por irregularidades, fue destituida del puesto que ocupaba en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca. Esta fue una denuncia que estremeció no solo a Cuenca, sino a todo el país, de las irregularidades que se habían registrado. Ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para detectar este tipo de casos? Porque se complicó tanto al ministerio. ¿Por qué razón se complica tanto el destituir a funcionarios como esta hija de la sindicalista que está años ahí, que tiene a toda su familia trabajando en esa institución y haciendo unos negociados impresionantes? Bueno, mire, el caso que usted acaba de señalar es una de las potestades que tiene el Ministerio de Trabajo. Es una señorita que trabaja dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el sustanciador, en este caso fue un varón, decidió desvincularla ya. Espero que no digan juicio político contra la ministra de Trabajo y que me imputen a mí esa decisión. Ahí está. Esas son las facultades que tiene el Ministerio de Trabajo. Y creo que incluso va a ir a la Fiscalía el caso de la señorita a la que usted hace mención. Ahí están las potestades y las facultades del Ministerio de Trabajo. Conocer de todos los servidores públicos que trabajan en el sector público, a excepción de los que la ley determina su propio régimen disciplinario, como el Consejo de la Judicatura, que tiene su propio régimen disciplinario, al igual que la policía y los señores que forman parte de las Fuerzas Armadas. El resto viene al Ministerio del Trabajo. Sí, ministra, pero le costó tiempo destituir a esta mujer, pese a todas las evidencias de las irregularidades que se cometían dentro de esta misma familia. Pero además, ¿se va a implementar o se va a realizar alguna denuncia penal? Miren, al Ministerio de Trabajo no le ha costado tiempo. Nosotros aquí tenemos que cumplir justamente los tiempos. Ingresa, se califica, se corre traslados, se notifica, se señala una fecha de audiencia, se hace la audiencia y se tiene que emitir la decisión dentro de los términos que establece la ley. Y entiendo que esta decisión salió, me parece, el día viernes de la semana pasada. Ahora la señora, en este caso la que ha sido ya en este momento debidamente sancionada, puede apelar, porque el recurso de apelación existe dentro de la ley y aquí en el ministerio se lo tiene que sustanciar. Yo le agradezco muchísimo, ministra, por habernos acompañado y por esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted y espero me vuelva a invitar. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Nos acompañó Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Notimundo a la carta.